En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús les enseña a sus discípulos el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Muchas veces son difíciles de vivir, pero el problema mayor es que no acabamos de entender qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con ellas. Después os hablaré en el Evangelio un poquito más de este asunto. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía pidiendo al Señor que nos consuele, que nos dé esperanza, que nos ayude a confiar en Él, en su misericordia y a creer en el camino que Él nos enseña, que es el camino del amor, del perdón y de la entrega a los demás. Guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos a todos, Señor, ten piedad. Tú que te entregaste a la muerte por nuestra causa, Cristo, ten piedad. Tú que eres la misericordia para todos los que sufren, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Sofonías. Buscad al Señor, los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más,
Ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Como os he dicho en la monición de entrada, muchos no comprenden el mensaje de Jesús, incluso entre los mismos cristianos. Nosotros no amamos el dolor, ni la cruz ni la adversidad. Nosotros amamos a aquel que subió a la cruz, que asumió los problemas del mundo, que se hizo hombre como nosotros para compartir nuestra suerte y de esa manera regalarnos la vida eterna. El cristiano no ama el dolor, ama a aquel que se hizo dolor para salvarnos, ama a Cristo y por lo tanto nosotros ni amamos el sufrimiento, ni amamos las cruces, ni amamos las adversidades. Lo que hacemos es abrazar esa cruz ofreciéndola al Señor para asociarnos a la obra de la salvación, colaborando con Cristo, ofreciendo nuestras cruces y dolores para ayudar al Señor en esa obra de la salvación que Él ha iniciado. Por lo tanto, el mensaje de las bienaventuranzas, ese dichosos que dice el Señor, ese bienaventurados, tiene que ser entendido como ese consuelo que el Señor da a aquel que sufre. Dichoso tú que sufres ahora, porque vas a ser consolado. Dichoso tú que has perdido a un ser querido, porque existe la vida eterna. Dichoso tú que experimentas a veces las tentaciones y luchas contra ellas, porque no estás solo y porque yo con mi gracia te voy a dar las fuerzas necesarias para que no vivas como un esclavo. Siéntete feliz, no por tener dolores o problemas, sino porque puedes ofrecer esos dolores y esos problemas para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Siéntete feliz, porque tú que ahora sufres, encontrarás la justicia en el cielo. Siéntete feliz, porque hay alguien que se hizo hombre para compartir nuestra suerte y regalarnos la salvación y liberarnos de lo que nos ataba y esclavizaba. Ese es Cristo. Por tanto, el mensaje de las bienaventuranzas, en primer lugar, tiene que ser entendido en un contexto liberador. Aquellos
que escucharon a Cristo sintieron que el Señor les hablaba de que su dolor iba a ser liberado, de que lo que ellos estaban padeciendo ahora llegaría un momento en el que dejaría de existir y el sufrimiento que ahora estaban sufriendo pasaría, y el miedo que tenían pasaría, y el temor que sufrían pasaría, porque Cristo es la respuesta ante los problemas y anhelos del mundo, porque Jesús ha venido no a quitarte los problemas, sino a decirte cómo tienes que vivir y que tienes horizonte y que hay esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó el amor de Dios, y porque la muerte no es el final de nuestra vida. ¿Por qué los cristianos decimos que somos un pueblo de esperanza? No porque no tengamos problemas, que los tenemos, como todos los que no tienen fe tenemos las mismas cruces, sino que somos un pueblo de esperanza porque creemos en la salvación eterna, porque sabemos que por encima de mis miserias y caídas está el amor de Dios, porque sé que mis seres queridos no están en el olvido, están en manos de la misericordia divina. Por eso somos un pueblo de esperanza, y por eso el Señor a ti te dice: dichoso, si tienes fe y crees en mí. Dichoso, si a pesar de los problemas que tienes en la vida, en lugar de rebelarte contra tu Padre Dios, lo que haces es dar un sentido cristiano al dolor y al sufrimiento. ¿Y cuál es el sentido cristiano? El sentido cristiano es ofrecer mis cruces para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. San Pablo dirá que con nuestros dolores y cruces completamos, ofreciéndolas, lo que falta a la pasión de Cristo, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Jesús no ha venido a decirte que te va a quitar el dolor, el sufrimiento. Te ha venido a enseñar el camino que te ayudará a transformar ese dolor y ese sufrimiento. Y ese camino se llama amor. Jesús les dice a sus discípulos: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Los discípulos estarían frotando las manos: qué bien, nos va a quitar el Señor los problemas. Y añade el Señor: cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Caray, si estoy cansado y agobiado, si llevo en mis hombros el peso de mis problemas, ¿cómo encima me voy a cargar con el yugo de Cristo? Sí, cuando tus problemas los llevas por amor, cuando ofreces tus sufrimientos, cuando das un sentido espiritual a tu dolor, a tu cruz o a tu enfermedad, colaborando con Cristo en la obra de la salvación, experimentas consuelo. Sigue estando el dolor ahí, sigue estando la cruz, pero como le has dado un sentido espiritual de ofrecimiento, el Señor, como cirineo, sale a tu encuentro, cargando con el peso de tu cruz para que pese menos. Es como cuando amamos. ¿A quién de nosotros nos gusta romper el sueño? A nadie. Si uno puede dormir 7 horas de tirón, mejor que 5. Pero los padres, cuando tienen a los bebés, tienen que romper el sueño. Con cuánto cariño y cuánto amor se levanta la mamá cuando oye llorar al niño. Y lo hace con sufrimiento. No lo hace con sufrimiento, porque quiere al niño tanto que el amor hace que tenga sentido romper el sueño, que tenga sentido estar a la cabecera de la cama consolando a su hijo enfermo, que tenga sentido lo que hace porque ha puesto amor. Cuando tú pones amor, esta es la clave, el sufrimiento se transforma. ¿Es bueno el dolor? ¿Qué va a ser bueno el dolor? Tómate una aspirina para quitarte el dolor de cabeza, pero mientras se va el dolor, mientras la aspirina hace efecto, lo que tienes que hacer es ofrecer el dolor. Señor, te lo ofrezco en remisión de mis pecados para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Cuando haces eso, experimentas consuelo, experimentas paz. No llevamos la cruz como los estoicos porque toca. Llevamos la cruz y la ofrecemos por amor para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y seguimos a aquel que subió a la cruz por mí, para salvarme. Dichoso tú si tienes esta visión, dichoso tú si amas, porque el amor da sentido a todo lo que te ocurre y transforma tu vida. Como la mamá se levanta a medianoche a cuidar al niño, porque ama al niño, claro que le supone un esfuerzo, pero lo hace lleno de alegría porque su hijo le necesita. Y el amor, como decía San Pablo,
lo puede todo. En segundo lugar, las bienaventuranzas nos indican también no solo que tenemos que vivir con esperanza, porque vamos a ser consolados, sino que también nos indican cómo tenemos que vivir. Y yo creo que hay dos bienaventuranzas fundamentales. Todas tenemos que intentar vivirlas, pero yo creo que hay dos que deberíamos vivir con más ahínco y fortaleza. Primera bienaventuranza: dichosos los pobres en el espíritu. La pobreza no es buena. Y luchar contra la pobreza es algo que es necesario. Cuando tú ayudas a una persona que está sufriendo, estás luchando contra la pobreza de esa persona. Dios no quiere ni el dolor, ni la pobreza, ni el sufrimiento. Por lo tanto, cuando el Señor dice dichosos los pobres en el espíritu, no se refiere a los que no tienen que comer. Se refiere a las personas que tienen el corazón libre, porque su corazón no está apegado a los bienes de este mundo. Porque se puede ser pobre y muy esclavo, porque tienes tu corazón apegado a lo poquito que tienes. Y se puede ser rico y muy libre, porque aun siendo rico, tu corazón puede estar libre si no lo tienes atado a los bienes de este mundo. Y haces un buen uso de los mismos. Por lo tanto, pregunta: ¿eres un pobre de espíritu? Porque tu corazón no está apegado a lo poco o mucho que tienes, o al contrario, tu corazón está pegado a los bienes materiales y por lo tanto estás esclavizado. ¿Eres pobre de espíritu? Porque haces un buen uso de los dones y talentos que el Señor te ha dado y tienes compasión del que pasa a tu lado y te necesita. Segunda bienaventuranza, que creo que tenemos que vivir todos los días. Dice el Señor: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Pero ¿cómo vamos a sentirnos dichosos porque la justicia nos persiga? Persigue al que no ha pagado Hacienda, persigue al que ha robado, persigue al que ha matado a una persona y no en defensa propia. No se refiere el Señor, lógicamente, a la justicia verdadera. Se refiere a la justicia de los hombres que muchas veces persiguen a los justos, persiguen a los débiles. Pero creo que también hay que darle otro sentido. Todos nosotros, si tenemos conciencia, experimentamos en algún momento de nuestra vida la persecución del demonio. Porque tienes conciencia, experimentas las tentaciones. El mismo Cristo las sufrió, pero Él, el Hijo de Dios, repelió al tentador. Siéntete dichoso de sentir las tentaciones. No busques las tentaciones, no entres en Internet para ver lo que no debes. Pero cuando venga la tentación de la soberbia, del orgullo, de la pereza, lucha contra ella para hacer la voluntad de Dios. Cuando no sientes, cuando no detectes las tentaciones, mala señal. Señal no de que el demonio no te tienta, de que estás tan sumido en la miseria, en la tiniebla, que no eres capaz de darte cuenta de tus defectos, pecados, caídas y de cómo el demonio te tienta. Hay muchos que me dicen, cuando estoy en el confesionario: padre, me gustaría no sentir tentaciones. Toma, y a mí también me gustaría no sentir tentaciones, pero el demonio es muy pesado. Sentir las tentaciones es ese testigo que se enciende y te dice: tienes conciencia, este no es el camino que tienes que seguir. Siéntete dichoso cuando el demonio te tiente, porque te tienta porque no quiere que te acerques al Señor más, porque te tienta porque no quiere que te alejes de Él. Y cuando no sientes las tentaciones es que ya estás tan metido en el equipo del demonio que ya no necesita el demonio tentarte. Cuando sientes las tentaciones es señal inequívoca de que estás siguiendo al Señor y que por lo tanto el demonio está enfurecido porque te has alejado de Él e intentas hacer el bien y evitar el mal. Bienaventurado el que sienta las tentaciones, porque es señal inequívoca de que está intentando amar a Dios por encima de todo y lucha por ser fiel a la verdad que es Cristo e ilumina su vida. Pues queridos amigos, sintámonos dichosos porque no estamos solos. Ante el dolor, la cruz, la adversidad, ante las miserias y el pecado, el Señor sale a nuestro encuentro. Sintámonos dichosos porque podemos dar un sentido cristiano al sufrimiento, a la cruz y a la adversidad. Colaborar con Cristo en la obra de la salvación como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Y siéntete dichoso
Si tienes un corazón libre y por lo tanto no está esclavizado a los bienes de este mundo, y siéntete dichoso si experimentas las tentaciones, porque es señal inequívoca de que estás siguiendo al Señor y eso le enfurece al demonio. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por el Papa, los obispos, por todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por las víctimas de los accidentes ferroviarios que tuvieron lugar la semana pasada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María, Nilo, Miguel José, Juan Pablo y Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que con este auxilio crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.